El arte está en ampliar el rango para poder generar colaboración, para poder generar orquestación y para poder sincronizar oferta con demanda. El diseño impacta y puede impactar normalmente positivamente a todos, al proveedor, a la compañía en la que estamos haciendo la intervención y a los clientes, porque lo que hacemos es gestionar de manera más eficiente los flujos. Primera tarea, revisar tu red, o sea, cuál es el diseño, cómo está planteada, cuál es el nivel de servicio, a qué clientes llego, cuál es el costo de servir, cuáles son los métodos de transporte, cuáles son mis políticas de almacenamiento, tengo demasiados SKUs o no, tengo los ideales. Siempre será oportuno una revisión del diseño de la red. Haga de cuenta que la cadena de abastecimiento es la cara de la moneda y la huella de carbono es el sello de la moneda. Cuando yo hago una cadena de abastecimiento más esbelta, el ahorro que estoy obteniendo es un ahorro que también se puede volver CO2, o sea, es un equivalente en CO2. O sea, es importante entender que no hay cómo salir adelante solo porque es que estamos interconectados. Entonces, para poder salir adelante todos tenemos que elevar el nivel, la marea, el nivel de conciencia, la madurez logística de todos. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico, un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Supply Chain X, un espacio donde conocemos más sobre las innovaciones en la cadena de suministro. Soy Fernando Arce y esta vez he cambiado de formato porque mi invitado se encuentra en Colombia. Hoy tengo el placer de conversar con Fabio Carvajal. Fabio es un experto en el diseño y en la implementación de redes de transporte y distribución. Así que acompáñenme, estoy seguro que esta conversación les va a interesar, les va a gustar. Está muy interesante lo que Fabio me comparte este día. Fabio, muchas gracias por acompañarme esta vez. Gracias por tu tiempo. Tú estás en Medellín, ¿cierto? En Colombia, sí, señor. En Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación. Tengo muy buenos recuerdos de Perú, la gente, eh, todo ese tema de Arequipa, o sea, no es un país muy interesante, muy diverso, muy bonito. Claro, Muchos sí, recuerdos buenos de Perú. Arequipa es una bonita ciudad acá también. Ya nos tocará visitarlos por allá en algún momento. Aquí son todos bienvenidos. Gracias, Fabio. Fabio, coméntame, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál ha sido tu formación? Fernando, mira, esa pregunta es muy adecuada porque toda mi vida, por alguna razón, he estado cerca del tema del transporte. Entonces, digamos que en mi familia, mi papá, mis tíos, eh, fueron y algunos de ellos todavía son transportadores de pasajeros, la mayoría, y algunos de ellos también transportadores de carga. Entonces, desde pequeñito estuve como muy cerca de todo ese tema de los camiones. Mi papá incluso es mecánico automotriz, ya no ejerce, pero pues cuando yo estaba pequeñito era mecánico automotriz. Entonces toda la vida estuve cerquita de eso. Y desde la universidad, cuando yo soy administrador de negocios, y en esa carrera aquí en Colombia, pues digamos que se hacen unos semestres de práctica cuando uno ya está finalizando. Y mi primera práctica fue en un concesionario de vehículos, vendiendo vehículos nuevos. Ok. Em, aquí con Chevrolet, que se ha transformado mucho el portafolio, pero en ese momento pues tenía desde tractocamiones hasta automóviles pequeñitos. Y de ahí, digamos que ya luego pasé a una compañía de renting, estoy hablando de hace 25 años ya. En ese momento esa figura era muy novedosa para el mercado. Realmente todavía en Colombia hay gente que no comprende un poquito como las diferencias entre un crédito y un leasing. Ajá. Y pues digamos que hace 25 años era todavía más difícil explicar el renting, que es un leasing operativo, y que digamos que en Colombia se implementó la figura muy europea de un arrendamiento rico en servicios, mantenimiento, impuestos, seguros, todo, llantas, todo. Y ahí trabajé los últimos 24 años, y ahí fui gerente de cuenta, fui gerente de logística, fui gerente comercial
para la región norte del país. Y lo último que hice fue ser el gerente de una unidad estratégica de negocio, que es una transportadora, era una de las transportadoras, la número 14 en tamaño y en transacciones en Colombia. Ujú. Y ese, digamos que a uno en logística le pasa un fenómeno, y es que es como un bichito que te pica y ya toda la vida sigues apasionado por eso y haciéndote preguntas alrededor de cómo se pueden mejorar los flujos y cómo se pueden hacer mejores modelos de servicio. Y digamos que incluso creamos un equipo de investigación y desarrollo logístico, unos pioneros en eso en Colombia. Y ahora que ya, pues yo tengo dos frentes. Tengo una transportadora mediana en Colombia y además hago consultoría en diseño logístico. Es de las cosas que más me apasionan y digamos que en la vida, en los proyectos, me he dedicado a explorar mucho ese tema de la modelación y la simulación de circuitos logísticos, sobre todo de logística colaborativa, que es muy importante ese tema en el mundo. En la medida en que estamos tan conectados, necesitamos colaborar y ahí en la colaboración surgen ahorros muy fuertes de doble dígito. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Se alargó la respuesta. Sí, no, 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 está perfecto, está perfecto. Entonces, tú actualmente estás haciendo consultoría sobre redes de distribución. Sí, sí, el diseño de redes de abastecimiento. Digamos que como el orden normalmente es el cliente tiene dudas alrededor de si la red que tiene hoy responde a sus mercados, a sus productos, a sus proveedores. Ujú, Y en logística el reto es gestionar los flujos. ujú, Los tres principales son flujos de productos, flujos de dinero y flujos de información. ujú. Eh, en ese diseñar los flujos, pues lo primero que uno se pregunta normalmente, no siempre es así, pero normalmente uno hace un análisis Greenfield, que es como a partir de la demanda y las distancias en dónde debería quedar mi centro de distribución o mi planta de producción, o por qué puerto debería traer mis productos. Entonces, ahí se hace un análisis Greenfield. Después de hacer ese análisis, uno ya hace un análisis de network, de la red, Ujú. y efectivamente cuando uno grafica eso parece como una telaraña. Entonces por eso cuando uno dice cadena de abastecimiento, realmente lo que uno está hablando es de una red de abastecimiento, porque es como un fractal. O sea, Entiendo. uno en logística lo que tiene es como cinco procesos muy fuertes: planeación, abastecimiento, manufactura o transformación, delivery, entrega y retornos. Ujú. Pero eso se vuelve un fractal porque es los proveedores de mis Claro, proveedores, luego los proveedores de mi también lo proveedor y tienes. los proveedores de mi... Exactamente, entonces ahí aparecen como los niveles, el Tier 1, Tier 2, Tier 3 Ajá. y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en esta conversación que estamos dando, pues el computador, la fibra óptica, la iluminación, todo lo que está pasando aquí, realmente es una red de miles de proveedores. Ujú. Temas tan básicos como pues los componentes que tiene tu computador y el mío, eso es una mezcla de productos, pues, se hacen en China, pero las materias primas salen de África, de Chile, de Perú, el cobre, todo ese tipo de cosas, la manufactura, los chips se hacen en otro país. Entonces, esa red, digamos que se vuelve muy compleja y por Ujú. eso es que uno tiene que hacer diseño para ver cómo la vuelve esbelta, cómo evita los Claro, reprocesos, las mermas. eh, como los vacíos, las desconexiones. Exacto. Y claro, entonces uno tiene el greenfield, el network, pues o la cadena, la red. Luego puede hacer una optimización del transporte. Lo Ujú. hago con flota propia, con flota tercera, lo hago en camiones grandes, camiones pequeños, viajo todos los días o viajo cada 8 días. Y después puede hacer incluso una optimización de inventarios. Ujú. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que viajo y las distancias y las características del producto, pues entonces tendré inventarios o no puedo tener inventarios. Eh, y así hay más de 20 casos de uso, pues porque ya uno empieza a sacar como versiones de esa data con un objetivo diferente. Entonces, la huella de carbono, el costo de servir, qué pasa si hago una fusión, la planeación de las máquinas y los turnos en la manufactura,
Eso es un mundo muy apasionante, pues eso te digo que es muy retador, pero es muy divertido y además es muy, o sea, el retorno sobre la inversión es muy bueno. Cuando una compañía decide hacer diseño, diagnóstico, los datos y meterle a eso analíticas avanzadas, usar analíticas avanzadas, los retornos son de doble dígito. O sea, hay compañías que tienen ahorros de 10, 15, 20, hasta 30%, dependiendo de el nivel de madurez de la compañía y dependiendo de el momento en el que está la compañía. Si es una compañía en crecimiento, si es una compañía que está en decrecimiento. Siempre el diseño logístico te va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, me imagino que a ti Digamos, tú tienes la oportunidad de ver este fractal que tú dijiste, ¿no? Es decir, si tú haces optimización en el proveedor, eh, digamos, el proveedor va a estar preocupado por su optimización y quizás esa optimización le ayude o en algún caso no le ayude a su cliente, ¿no? Em, entonces, cuando tú desarrollas o implementas una optimización en una parte de la cadena, ¿con qué frecuencia o digamos qué tanto es ese impacto que hay adelante o atrás de la compañía, de la parte de la cadena finalmente en la que estás haciendo? Normalmente es beneficioso para todos. Mira, el diseño, es que ahí tocamos como varios temas. Lo primero es, el diseño entre más amplio y más completo, es decir, uno puede hacer una optimización de, por decir algo, la última milla. Entonces ahí estás interviniendo un tramo de tu red y ahí se logran ahorros, pero los ahorros se vuelven más pequeñitos porque digamos que es que el arte está en ampliar el rango para poder generar colaboración, para poder generar orquestación y para poder sincronizar oferta con demanda. Entonces, la mejor forma como de explicar eso es pues en el mundo empresarial y en logística, uno tiene tres niveles, el nivel estratégico, el táctico y el operativo. Y para tratar de homologar un poquito aquí la conversación, los niveles tienen que ver con el horizonte de tiempo de la decisión que estoy tomando o del diseño que estoy haciendo. Entonces, en lo estratégico normalmente estamos hablando en semestres y en años. En lo táctico estamos hablando en meses, semanas. Y en lo operativo estamos hablando casi que en días o en horas. El diseño y estas herramientas son muy potentes porque puede afectar la capa estratégica, que es donde están los grandes ahorros y donde hay más posibilidades de hacer un diseño potente, transformador, que luego se ejecuta, se planea, y entonces ahí ya entramos en la capa táctica, y luego se ejecuta, y ahí ya entramos en lo operativo. Entonces, frente a tu pregunta, el diseño impacta y puede impactar normalmente positivamente a todos, al proveedor, a la compañía en la que estamos haciendo la intervención y a los clientes, porque lo que hacemos es gestionar de manera más eficiente los flujos. Entonces, cuando se evita un reproceso, ese reproceso impacta a todos y genera ahorros para todos. Si uno logra volver más eficientes los inventarios, pues entonces estás generando mejores ventas, menores costos de la venta, menor inversión o dinero en capital de trabajo, y eso hace que la compañía tenga un mejor desempeño financiero. A su vez, si yo le doy más visibilidad a mi proveedor, evito los efectos látigo o lo que uno ve en el juego de la cerveza, Sí, que un pedido por falta de información se amplifica y genera como una demanda artificial que exacto. termina desgastándolos a todos porque entonces producís más, almacenas más, transportas más de lo que realmente la demanda real Requiere en era. la cadena. Entonces, normalmente el beneficio es para todos. Claro, depende mucho del nivel de madurez y de el primer requisito para hacer un diseño que convenga a todos es que haya confianza.
entre los integrantes de la cadena. Lo siguiente, que haya visibilidad. Lo tercero, hay que hacer diseño y eso requiere tecnología y conocimiento. No necesariamente, pues hay tecnologías de marca muy reconocidas, pero también se puede hacer con open source, pues con Python, incluso hay librerías públicas, hay podcasts, hay tutoriales, hay audiolibros, pues ese tema de la democratización del conocimiento es muy fuerte y eso es parte de lo apasionante que nos está tocando a nosotros en esta generación, porque entonces digamos que ya ni siquiera es un tema de costos, es un tema de curiosidad intelectual, Ya, de de querer decisión, hacerlo. de ganas, de ganas. Exacto. Entonces está la confianza, la visibilidad que nos damos, la ingeniería, la investigación de operaciones que hagamos en el proceso y luego ejecutarlo, porque también el modelo te puede sugerir algunas decisiones, pero si no las ejecutas, pues queda en una tesis de grado muy, muy bonita. Claro, exactamente. Y entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes que, que te enfrentas o que los clientes o las empresas cometen cuando tú implementas un diseño nuevo de red de distribución? Contra qué te enfrentas? Mira, lo más perjudicial en un acompañamiento en una compañía o para uno cuando está ejecutando en su propia empresa es el pensamiento como aislado, es el óptimo funcional, es que no haya sincronización de los equipos. Entonces, Ujú, digamos que incluso nosotros tenemos como una metodología que aprendimos hace muchos años de nivel de madurez de los clientes y hemos encontrado que hay más o menos, por supuesto es muy discutible y son metodologías, pero hemos encontrado que hay como 4 niveles de madurez de los clientes. Entonces están los clientes en el nivel uno, que son clientes que no están trabajando en equipo, no están conectadas las partes, o sea, las ventas con la manufactura y ujú. con el de abastecimiento no están No conectados, conversan. cada uno tiene unos, cada uno es un silo, cada uno es una isla y a cada Exacto. uno lo miden y lo remuneran por su óptimo local. Ujú, Eh, y entonces en ese caso, pues no hay sincronización de oferta y demanda y mucho menos va a haber escenarios, optimización, diseño, modelación. No, ahí cada uno está respondiendo por su tramo de la cadena. Eh, en ese mundo puede estar el 80% del mercado por varias razones. Uno, porque el mercado es muy informal, porque el mercado es muy fragmentado, eh, porque la industria de pronto no ha llegado todavía a esos estándares. O también puede ser el ejecutivo. O sea, el nivel de madurez aplica para la compañía o aplica para el ejecutivo. Entonces voy a explicarlo. Puedes estar en una multinacional que está en el estado del arte, que tiene las metodologías, el diseño, la tecnología, los datos, pero el ejecutivo en su nivel de madurez logística está todavía en el nivel uno, donde cree que el resultado de él, o sea, como que su resultado puede ser óptimo sin tener en cuenta el resto de los integrantes. ujú, O puedes encontrar un ejecutivo que ya ha usado y ha tenido la posibilidad de ver los resultados cuando trabaja en una cadena de abastecimiento sincronizada en tiempo real, pero llegó a una compañía donde eso todavía no es posible. Entonces, ahí está el 80% del mercado. O sea, de alguna manera son compañías que todavía no saben que no saben. Entonces claro. eso no lo detectan, no lo ven. El siguiente nivel es muy interesante porque ya son compañías que lo vieron funcionando en otro lado o el ejecutivo lo trae o el nuevo líder de la compañía sabe que eso se puede hacer, entonces despierta esa curiosidad en el equipo y ahí empezamos en una optimización interfuncional. O sea, ya empezamos como a vernos como un equipo y a entender que tengo que poner a conversar la oferta con la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos como apenas aprendiendo, entonces todavía nos cuesta sincronizarnos, todavía no le creemos mucho a los datos, puede haber problemas de calidad de datos, Ujú. y ya sabemos que se puede modelar y que se puede simular, sin embargo, pues como que hay una torpeza o un desconocimiento No o se está No se falta de está experiencia, preparado. preparado. entonces, Claro. claro, entonces eso es como cuando uno
le dan pues el curso teórico de cómo conducir y luego lo sacan a la calle y claro, uno ahí Claro, todavía le cuesta, hay un shock. pero la ventaja es que ya hay nivel de conciencia, ya se despertó Exacto. esa curiosidad por hacerlo diferente. Ahí puede estar el 15% del mercado. Ujú. Y ya en el 5% del mercado están dos tipos de compañías, unas que tienen un proceso de mejoramiento, pues el clásico PHBA, planear, hacer, verificar y ajustar, un esquema de mejoramiento continuo, Ajá, donde lo primero es, existe una metodología que es PBO o Sales and Operations Planning, que es básicamente una metodología de colaboración en cadenas de abastecimiento, que es poner a conversar la oferta con la demanda y esa entidad, ese grupo, ese comité tiene total respaldo de la alta gerencia y ese grupo garantiza que los integrantes se sincronizan. Y exacto, de ese grupo dice qué es lo que se va a producir a partir de entender el mercado, entender lo que ofrecen mis proveedores y mis capacidades de manufactura. Entonces, mira que ya ahí hay un proceso de mejoramiento, hay un plan de trabajo, hay unos responsables, hay un mecanismo de comunicación y hay unas alertas, unos protocolos de qué hacer cuando el plan se desvía. ujú, Y una cosa súper importante, en estas compañías la evaluación del proyecto ya es costo-beneficio. En las otras todavía es tres cotizaciones y la más económica. Y ese fenómeno de tres cotizaciones, la más económica, a veces hace que uno tome decisiones no incorrecto, ¿no? adecuadas. Exacto, Mientras que cuando es costo-beneficio, ya estás entrando en el análisis completo de costo total de tenencia o payback o retorno, o exacto. sea, una evaluación integral del proyecto. Digamos que ahí, por eso te digo que ahí están como el 5% de las compañías del mundo y hay un percentil que ya se destaca que son esas compañías que hacen esto que te acabo de decir, pero lo hacen ya con tal nivel de sincronización y de conectividad que lo hacen en tiempo real. Entonces ahí Ujú, estamos hablando, digamos que en Perú, en Colombia, pues en Latinoamérica, que es como donde tú y yo estamos, normalmente ese tipo de compañías son o las multilatinas o las ujú, multinacionales que llevan 50 100 años y que digamos que han adquirido esas capacidades. ujú. Claro. Eh, entonces, digamos que cuando me decías que cuáles son como las dificultades de los Claro, logísticos o porque una compañía le va mejor que a otra, tiene que ver con eso. ¿En qué nivel de madurez estás? Estoy en lo funcional, cada uno como un silo, sin conectarme. Ya por lo menos hay una sincronización, pero no es frecuente. O estoy ya en el otro rango donde hay sincronización, hay unos rituales, hay unas ceremonias, que es lo que se hace, por ejemplo, en el PBO, y digamos que eso va generando una disciplina y una experiencia lo que le pasa a uno cuando ya maneja el carro, que incluso se va para la casa y ni siquiera tiene que pensar en qué cambio puso, en qué velocidad, la direccional, todo este tema, porque ya lo incorporó, ya se vuelve parte de su rutina. Y las más avanzadas, que no solo es que lo tienen diseñado y lo quieren hacer, sino que además tienen la infraestructura para hacerlo. exacto. Y lo van mejorando además, Así es. ¿no? Entonces te voy a decir, pues hay compañías que, digamos que la cervecera fuerte de ustedes es la misma cervecera fuerte de nosotros, Ujú, que por ejemplo la planeación de las rutas para Latinoamérica se las hacen desde México. ujú, Y tienen una torre de control que ayuda a entender si el plan se cumplió, si hay una desviación, cuál vehículo está dando más rotación que otros, cuál cliente normalmente te deja esperando y cuál otro no, ujú. ese tipo de cosas. Y ya son pues telemetrías avanzadas que además te califican el conductor, califican el rendimiento de combustible, la seguridad vial. eh, Se va sofisticando el modelo, pero Exacto, lo primero es tener conciencia de que eso se puede hacer. exacto, ¿no? Pasar del enfoque, ¿cómo diría? Del enfoque de costo al enfoque de valor. Así es, así es. Y del trabajo unitario, mi área, mi equipo, mi proceso, al trabajo colaborativo, la compañía en la que estoy, la red con la que trabajo, mis aliados, mis proveedores, mis clientes, mis distribuidores.
Entonces ya es una visión muy potente. En eso, pues te digo, hay un autor muy fuerte que se llama John Gatorna, que Ujú. es un experto muy reconocido en Australia. Vale la pena pues que las personas que nos están escuchando o viendo lo vean. Él tiene un texto muy fuerte que se llama Dynamic Supply Chain. Y entonces es todo un documento donde explica cómo pasar de lo, pues como del de lo básico. comportamiento de islas a lo que llaman la ultrasincronización, que ya es generar unos modelos colaborativos muy fuertes. Y es más, pone ejemplos de países donde ya lo han hecho y sector y industrias donde ya lo han hecho. Interesante. Voy a poner su enlace Claro que sí, sí, aquí en la descripción. yo te comparto ahorita el link del libro y todo. Excelente. Excelente, Fabio. Ok, y entonces, ¿cuáles son las tecnologías que están ahora en tendencia o que se usan más, o las tecnologías que están dominando o transformando de repente la red de distribución, el concepto de red de distribución? Bueno, mira, esa pregunta es muy amplia. Yo ahí lo que te diría y le diría pues a los que nos están escuchando es, primera recomendación, hay un radar de DHL, esta Claro. multinacional muy fuerte en logística. Sí. Vale la pena que lo miren. Ese radar se actualiza cada cierto tiempo y en ese radar hay dos frentes, lo social, las tendencias sociales, las megatendencias sociales y las megatendencias en tecnología. Entonces, digamos que, por supuesto, cuando hablamos de tecnologías, está todo este tema de la inteligencia artificial, que hay que hacer como unas aclaraciones alrededor de eso. Lo primero es, el concepto o ese nombre de inteligencia artificial nació como en 1950 y algo. O sea, es un concepto viejo. ¿Qué es lo que pasa? Uno, que el costo de la computación ha bajado. Dos, que hay más datos y además son libres. O sea, todo este tema que pasa en las redes, estamos generando todos millones de datos. Entonces, hay cómputo, hay capacidad de cómputo, hay datos y además los algoritmos se han vuelto más eficientes. Entonces, y lo que pasó pues en los últimos 5 años con la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es que es capaz de poner a hablar a la máquina con nosotros en lenguaje natural, y ahora lo que sale con los LLM, pues que son los grandes modelos de datos que aprenden, que se pueden entrenar ellos mismos. Entonces, lo que está pasando es que los algoritmos, por ejemplo, el algoritmo del problema de ruteo, esos algoritmos desde 1960, 1970, o sea, son algoritmos muy viejos, pero en ese momento la capacidad de cómputo no permitía correrlos. Ahorita sí se pueden correr. O póngale que teníamos capacidad de cómputo y teníamos el algoritmo, pues no había datos. Ahorita sí hay datos. Entonces, frente a las tecnologías, por supuesto, la primera cosa que hay que hacer y que la invitación es para todos es, con el tema de la inteligencia artificial, más que pensar que nos va a reemplazar, lo que sí puede llegar a pasar es que aquellos ejecutivos y líderes que la usan van a desplazar a los que no la usen. No lo usan. O sea, Claro. es un fenómeno como el que sabe usar computador y el que no lo sabe usar, o el que sabe leer y el que no sabe leer. O sea, va a Claro. generar como una especie de brecha de alfabetización. Entonces, sí es muy importante y además son libres. Pues no voy a mencionar marcas, pues como con respecto a esto, pero hay software libres de asistentes virtuales para muchas cosas, generación de imágenes, generación de texto, eh, investigación de mercados. Es impresionante todo lo que hay. Entonces, lo primero es, claro, hay que hacernos cargo de eso, pero hay otros temas que vienen caminando muy fuerte. Por ejemplo, toda la discusión de energías. Entonces, hay personas que todavía creen que esto, la conversación en flotas, por ejemplo, es que si flota eléctrica o flota con combustibles diésel o combustibles, pues, gasolina. Entre esos dos aspectos hay una mezcla impresionante de alternativas. Están los biocombustibles, que por ejemplo es una solución para la aviación. Están los híbridos, está el nitrógeno, eh, están las fuentes alternativas de energía como la energía solar y la energía eólica.
Mm. están los desarrollos cada vez más fuertes en mejora de baterías y duración de las Exacto. baterías. Entonces, claro, pues como si a mí me dijeran, Fabio, vení, ¿vos qué nos recomendás? Lo primero es, hágase cargo de entender el proceso de digitalización de la cadena. O sea, empiece a gestionar sus datos, Ujú. empiece a explotar sus datos, empiece a sacar como insights, pues hallazgos a partir de sus datos, que usted ya los tiene. Empiécelos a gestionar y ahí va a encontrar primeras oportunidades. Claro, a partir de ahí también se puede dar una conversación alrededor de energías limpias. Ujú. Se puede dar una conversación alrededor de mecanización de procesos, automatización de procesos. En el mundo físico, en los centros de distribución, por ejemplo, o en los vehículos que ya son autónomos y que se están haciendo pruebas incluso de camiones autónomos, pero también la automatización de procesos en el computador. O sea, temas de visualización de datos, temas de manejo de anticipos, temas de facturación, temas de llamadas. No sé, yo me imagino que en Perú también está pasando. Ya hay veces que a ti te llama un call center y es un robot el que está hablando Sí, contigo. muchas veces. Entonces, entonces, ese tipo de cosas lo que están haciendo es liberando la capacidad y el potencial de los seres humanos. Claro, eso requiere que nos actualicemos y que estudiemos y que pasemos al siguiente escalón, porque las actividades repetitivas las van a hacer las máquinas y nosotros vamos a tener que hacer aquellas que requieran conocimiento, diseño, creatividad. Listo. Entonces, está todo el tema de inteligencia artificial, está todo el tema de energías alternativas, está el tema de impresión 3D. Te Ujú. voy a decir, en temas de repuestos, en temas de construcción, aquí también, pues en la ciudad en la que yo estoy, ya hay máquinas que imprimen casas o por lo menos piezas para construir casas o edificios que son de 3D, impresión 3D. O en el tema de repuestos, ya se mandan los planos y hay la capacidad de fabricar los repuestos a través de una impresora 3D. Eh, ¿Qué más hay? El tema de vehículos, pues como de las etiquetas inteligentes o de los aparatos inteligentes, pues el reloj que te mide los pasos, la radiofrecuencia, la posibilidad de entrar y salir de un parqueadero sin tener que hacer transacción con nadie porque hay un tag, hay una radiofrecuencia, está conectada a mi cuenta bancaria y hay una plataforma que me descuenta el parqueadero. Todas esas cosas ya están pasando, incluso hay cosas más avanzadas. Entonces, frente al tema de tecnología, lo que hay es que empezar a mirar en esos flujos que dijimos, flujos de productos y de servicios, flujos de dinero, la digitalización del dinero. ¿Quieres conocer sobre las innovaciones en la cadena de suministro? Síguenos en Supply Chain X y activa las notificaciones. Fernando, entonces, frente al tema de tecnologías, hay pues un abanico muy grande, digamos que lo que les mencionaba, muy importante que se den la oportunidad de mirar el radar de DHL, que además las clasifica desde lo social, pues tendencias sociales y tendencias tecnológicas, y además le hace como una aproximación alrededor de qué está pasando en menos de 5 años y qué se espera que pase entre 5 y 10 años. Entonces, temas muy importantes las analíticas avanzadas, la democratización de todas esas herramientas, la facilidad que hay hoy, porque hay datos, hay capacidad de cómputo, hay tutoriales, hay librerías de algoritmos que son incluso pues en Python, son públicos y que se van mejorando entre todos en este mundo de las comunidades y la colaboración y el código abierto. Entonces, está todo ese mundo de las analíticas. Sin embargo, hay otras conversaciones muy apasionantes que se están dando alrededor, por ejemplo, de energías limpias. Entonces están los biocombustibles, los combustibles sintéticos, vehículos más eficientes, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos con hidrógeno que se utilicen con combustión como el motor de Toyota, pero vehículos que utilizan hidrógeno para generar energía y electrólisis. Y entonces es un vehículo eléctrico que trabaja con baterías de hidrógeno. La mezcla de combustibles, por ejemplo, aquí en Colombia hay compañías que están haciendo pruebas con motores diésel, alimentándolos con una mezcla en un porcentaje pequeñito de hidrógeno que enriquece la combustión, entonces genera ahorros de 20-25% en combustible, es decir, bajo la huella de carbono.
al margen de lo que hacen los motores Euro 6, Euro 7 que ya vienen, que cada vez son más eficientes. Entonces, un mensaje importante alrededor de energías. No es una situación de ceros y unos, no es como un interruptor que antes ya todo se volvió eléctrico, no, vamos a convivir varias tecnologías, el gas, los biocombustibles, el diésel, los eléctricos, el hidrógeno, todo eso va a convivir. Entonces, otra conversación es las tecnologías que utilizan en mi flota, si tengo flota propia, o mis proveedores. Otra conversación es las etiquetas inteligentes, las radiofrecuencias, los tag, la automatización de procesos. Ejemplo, el puerto de Valencia, el puerto de Buenaventura, no sé si en el Callao ya pasa, hay herramientas que leen la placa, con esa placa ya saben ese contenedor para dónde va, a través de pantalla le dicen al conductor dónde recoge o dónde descarga el contenedor y entonces reducen las transacciones, le dan transparencia al proceso, evitan los sobornos y los malos manejos y se vuelve más eficiente el circuito. Entonces, digamos que así, pues la impresión 3D, por ejemplo, que se está usando para repuestos, que se está usando para construcción porque es más eficiente en el uso del concreto. Todos los mismos concretos que tienen ya elementos sintéticos para reducir la contaminación. O sea, hay un abanico gigante de tecnologías que casi que el reto está en, hay tantas posibilidades y tan al alcance de la mano que el primer ejercicio es listo, ¿en qué me quiero especializar y cuáles de esas tecnologías son las que son más adecuadas para mi negocio? Y entonces uno lo que hace es un listado de tecnologías y luego le aplica es una matriz de impacto-esfuerzo y trata de empezar a capturar las ganancias tempranas. Claro, claro. Es decir, cuando uno piensa en rediseñar su red de distribución, en mejorar, en hacerla más eficiente, entonces no puedes estar pensando solamente en, en, en que lo único que vas a hacer es rediseñar tu red de distribución, es decir, en colocar un almacén aquí o allá, en utilizar un tipo de flota de camión, eh, en hacer cross-docking aquí o allá. No, ahora necesitas ampliar porque ya no es suficiente tan solo el diseño en sí, ¿no? Sino que, como tú dijiste, tienes muchas alternativas para sumarlas y hacer tu red aún más eficiente, ¿no? Y más en el Así es. tiempo, que dure más en el tiempo, ¿no? Y repotenciar o transformar lo que ya tienes. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy buena para todos, porque a veces uno quisiera como el centro de distribución, pues de talla mundial, última generación, pues, con mucha automatización, pero resulta que tú tienes un centro de distribución al que le puedes hacer algunas intervenciones y con una inversión menor llegar a un estado del arte que no es tan lejano del top. Además, porque hay también una cosa súper importante y es, no necesariamente lo que funciona en Estados Unidos, en China, en Japón, en Francia, en España, en Alemania, es copiar y pegar aquí, ¿no? Aquí hay unas realidades diferentes desde el punto de vista del tamaño del pedido, desde el punto de vista del costo de la mano de obra, desde el punto de vista de los temas ambientales, el clima, los costos de los servicios públicos, el La tipo de energía que usamos, formalización, la cuál es, informalidad. ah, claro, la informalidad, la canasta energética de ellos y la de nosotros. Entonces, todas esas cosas, más que verlas como una limitación o algo que impide que modernicemos nuestras cadenas, hay que verlos como una oportunidad de construir una versión tropicalizada Ujú. que permita el óptimo global. No es copiar, pegar, es entender que de lo que hay allá sirve y que de lo que hay aquí se puede potenciar. Exacto, exacto, excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando algo no funciona, cuando la red no funciona? ¿A qué estamos expuestos? ¿No? ¿A qué están expuestas las compañías? Mira, estos países donde nosotros vivimos, incluso grandes instituciones en el mundo, pues universidades de los Países Bajos, el MIT, el Instituto de Zaragoza,
muchas universidades, las de Brasil, las de Perú, ujú, usan nuestros países para probar diseños y para probar tecnologías y para desarrollar metodologías que permitan que las redes de abastecimiento sean, primero, más adaptables, que se adapten más rápido al entorno. Segundo, más flexibles. Tercero, que se gestione mejor el riesgo. Entonces, a tu país y al mío nos pasan temas muy diversos, muy interesantes y que posiblemente no son tan comunes en otras geografías. Ejemplo, eh, los paros, mm, los derrumbes, las inundaciones, los temas sociales. En nuestro país, pues que tenemos todo este tema de zonas que hay grupos armados. mm, Esas disrupciones, esos rompimientos de la cadena nos obligan a ser más recursivos y a tener cadenas de abastecimiento redundantes o resilientes o mecanismos para poder cubrir la demanda cuando se rompe una de las conexiones. ujú. Hasta ahí, muy bien, porque digamos que eso se vuelve experiencia, conocimiento y normalmente por eso a los logísticos de nuestros países les va tan bien cuando se van a trabajar a Europa, a España, a los países, pues a Arabia Saudita que se están llevando varios talentos para allá, en el mismo Estados Unidos, en México. El asunto es que necesitamos que esa experiencia, ese conocimiento se acompañe de tecnologías y ahí es donde entra la modelación, la simulación y lo que se llaman eh, Decision Support System o sistema para el soporte de decisiones o lo que también en alguna literatura se llaman gemelos digitales, que Ujú, para explicarlo de manera pues como más sencilla, un gemelo digital es lo que nos pasa cuando utilizamos Waze o cuando utilizamos los mapas de Google, es una ujú. réplica de la realidad que no es que sea más inteligente que nosotros, lo que pasa es que tiene más información y Más además la tiene en información. tiempo real. Ujú, Listo. Entonces, eso es un gemelo digital. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo y un gemelo digital? Cuando yo hago una modelación con un horizonte de 10 años, 5 años, 3 años, y la hago como si fuera una foto, pues fue eso, un modelo. Cuando yo lo desarrollo de tal forma que lo conecto con mi ERP y lo puedo alimentar cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, cada trimestre, cuando ya se vuelve recurrente y está conectado, ese modelo se vuelve un gemelo digital, una réplica de la realidad. ¿Y por qué es tan valioso generar esa capacidad? Porque en esa réplica de la realidad yo puedo entrenar, puedo hacer simulacros, puedo hacer preguntas de what if, que es un poquito el ejemplo pues que me permite como entenderlo más fácil a mí es lo que pasa con los pilotos de avión. A esos señores no los pueden sacar a ensayar en un avión pues para que aprendan, no los ponen en un simulador tratando de replicar la realidad y todo lo que les podría pasar cuando estén allá arriba en el vuelo para que cuando les pase estén ya entrenados. Lo mismo en el mundo de la cadena de abastecimiento. Uno crea una réplica de mis proveedores, mis flujos, mis clientes, mis centros de distribución, mis métodos de transporte y con esa réplica, que es un modelo digital, una maqueta digital en un computador, yo ya puedo hacer simulaciones o buscar optimizaciones o estimar el impacto de algunas de las decisiones que voy a tomar. ujú. Entonces, ese es como lo valioso de nuestros países son muy ricos en retos. Lo que pasa es que necesitamos acompañar esos retos de una metodología que nos permita gestionar el conocimiento y ir documentando las mejores decisiones que se pueden tomar frente a situaciones típicas de nuestro país. Claro, entonces digamos, pensaría que, o sea, se me hace claro que si es que tu red de distribución no funciona, eh, evidentemente no vas a tomar decisiones, no vas a acompañarlo con un gemelo digital, ¿no? Entonces, ¿en qué momento uno debe tomar la decisión de, de rediseñar o potenciar su red de distribución? Yo te diría que si llegaste a una compañía donde ya tiene mucha trayectoria y lleva muchos años, yo sí pediría como, bueno, me ayudan viendo dónde está el diseño de esta red. Si ese diseño
está reciente, perfecto, es ver cómo se sigue mejorando. Si es un diseño de hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, pues es que han pasado demasiadas cosas en estos últimos años. Solo por poner ejemplos, el tema del canal de Panamá hace poquitos meses que había problemas para cruzarlo. Pues solo por poner un dato más reciente, los conflictos que se están generando en Israel. Un poquito más anterior el problema, lo que está pasando con Ucrania, lo del canal del Suez cuando se varó ese buque y bloqueó el canal, los piratas en ciertas partes de África. Entonces, yo te diría, primera tarea, revisar tu red, o sea, cuál es el diseño, cómo está planteada, cuál es el nivel de servicio, a qué clientes llego, cuál es el costo de servir, cuáles son los métodos de transporte, cuáles son mis políticas de almacenamiento. Tengo demasiados SKUs o no, tengo los ideales. O sea, siempre será oportuno una revisión del diseño de la red. Claro, Si estás en versión creación de empresa o si estás en versión empresa de 100 años, que lo ha hecho muy bien, lo que pasa es que la realidad está cambiando y cada vez más frecuente. O sea, antes se generaba como una gran crisis mundial cada 10 años, pues las crisis financieras, las de las hipotecas, pero ya se están generando como cada vez más corticas, o también está pasando que ya no es una gran crisis mundial, sino que son crisis locales. Entonces, frente a tu pregunta de cuándo debería hacer un análisis de mi red, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, incluso hay documentos donde ya se habla de diseño continuo de la cadena de abastecimiento, claro. porque es un ser vivo, o sea, la red es un ser vivo, entonces hay que estarlo monitoreando para garantizar que sí podamos cumplir el propósito de la compañía, la mega, los retos, los clientes, los lanzamientos de productos, el abastecimiento. Para garantizar que siga vivo. Es continuo, si es un ser vivo hay que estarlo monitoreando todo el tiempo. Exacto. Pero, claro, al inicio de la conversación hablábamos de, digamos, mencionaste que hay un 80% aproximadamente, quizás no sea tanto, quizás sea menos, pero digamos es mucho el Como el universo Pareto. exacto, Ujú. ¿no? De empresas, compañías que no ven esa necesidad tan imperiosa de mantener constantemente la investigación y la visibilidad de su red, ¿no? Em, Ujú. entonces, eh, si fuera así, esa cantidad de empresas, ¿no? Eh, Pienso que hay una cantidad grande, importante de compañías que todavía no ven hacia atrás su cadena, ¿no? Porque hablaste de los conflictos, digamos, que están impactando definitivamente en muchas cadenas logísticas, ¿no? Cuando se trabó el canal de Suez, de los piratas de Somalia, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos obligados a ver nuestra red, ¿no? Estamos obligados a analizar, ¿no? Entonces, eso también puede ser una oportunidad no solamente para que uno revise y vea hacia atrás eh, qué cosa está pasando, cómo nos está impactando todos esos acontecimientos que están al otro lado del mundo, ¿no? Sino que también nos puede llevar a lo que tú comentaste ahora, a mantener viva, a ser conscientes de que la red está viva, ¿no? Y mantenerla así, ¿no? Y entonces ese 80 se va a ir disminuyendo, ¿no? De tal Así manera que es. más empresas puedan ser más conscientes y poner más inteligencia en la investigación de su red de distribución, ¿no? Mira, Fernando, hay varios temas que vale la pena tocar y que promover y usar más. Uno es todo el poder que tienen los gremios en cada país, Ujú. todo el poder que tienen las universidades y normalmente, como la visión de ecosistemas, normalmente, supongamos las 1.000 empresas más grandes de tu país o de mi país, son unos ecosistemas. Entonces esas compañías tienen una oportunidad
y incluso uno lo podría ver como un deber, porque esas compañías pueden irradiar, pueden contagiar, pueden servir de ejemplo, de inspiración para todo ese ecosistema de miles de compañías que trabajan para ellos. Y si se apoyan de los gremios, pues claro, si yo soy una pequeña compañía que tengo 20, 30 personas, que facturo, no sé, 1 millón, pues $500.000 o algo así, pues va a ser muy difícil que tenga pues unos ingenieros, un centro de excelencia, compre una tecnología, todo ese tema, o que contrate una consultoría, pero sí me puedo juntar con otros 100 o 200 que sean como yo en un gremio, y ese gremio sí genera la masa crítica para que desarrollen algo para todos nosotros. Y una cosa súper importante que necesitamos entender y que incluso está pasando muy fuerte en África, a través de los celulares, te digo, pues en China, que es el ejemplo clásico, pero en África, a través de los celulares, se están desarrollando soluciones de financiación, pequeños créditos, gestión del dinero, gestión de información, de salud, a través del móvil, porque digamos que como ha bajado tanto el costo de los celulares, eso democratizó el acceso a la información. Entonces, a lo que voy es, esas pequeñas empresas que puede que no lo sepan todavía, pues lo importante es que a través de los gremios, de las universidades, de foros como estos, despertemos esa curiosidad, y cuando ya lo quieran hacer, se apoyen en las cámaras de comercio, los gremios. Te voy a decir, la cantidad de dinero que hay en cooperación internacional para estos temas es impresionante, y a veces se pierden esos recursos porque no hay quien se postule. Ujú. Entonces es un tema de acércate a la universidad, acércate a tu gremio, agrémiate si no te has agremiado todavía, aprovecha el Ministerio de Comercio o las instituciones de fomento que cada país tiene, aprovecha las embajadas, porque realmente te voy a decir, yo creo que en la historia de la humanidad, poquitas veces se habían generado tantas oportunidades para compartir conocimiento, para colaborar, Exacto. para desarrollar, para crecer juntos. Pues que te voy a decir, el acceso a información que tenemos nosotros hace 50 años no lo tenía pues ni el presidente de Estados Unidos. No, Y definitivamente. ahorita lo tenemos todos y es gratis. ¿Qué requiere eso? Mucho foco, porque si no, se termina uno Te ahogando pierdes, exactamente. en tanta información. Ahorra tiempo y aumenta tu productividad con Mercado Logístico. Entérate de los últimos eventos y novedades del sector. Encuentra cursos especializados y el directorio de proveedores validados. Esto y mucho más en un solo lugar. Entra ahora a mercadologístico.io, la comunidad de los profesionales de la cadena de suministro, sus socios y aliados. Encuentra el link en la descripción. Perfecto, Fabio. Eh, ¿Cómo ves tú la tendencia en este aspecto de la cadena de abastecimiento en los próximos años? Mira, yo la veo eh, con un surgimiento de mecanismos de colaboración muy fuertes que ya se están dando. Me explico, los fenómenos de Didi, de Uber, de la super app como Rappi, en el caso de Colombia, que no estoy seguro si en Perú también existe Rappi. Sí, sí, Entonces lo que yo veo es, primero, un océano impresionante de oportunidades para todos. Veo mucha colaboración, porque va a ser el mecanismo para poder salir adelante. Vemos, por lo menos en nuestro país, un incremento de la regulación, y eso va a implicar hacer las cosas mejor, usar el diseño. Veo muchas oportunidades con los estudiantes de las universidades de ingeniería, eh, la cooperación internacional. O sea, frente a tu pregunta, yo lo que veo es un océano azul de oportunidades para todos. Claro, hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que la suerte es la esquina donde se encuentra la oportunidad con la preparación. claro. Entonces veo muchas oportunidades. De lo que nos tenemos que hacer cargo cada uno de nosotros es de estar preparados para capturarlas. Listo.
tenemos talento, tenemos países, tenemos posibilidades de agricultura, tenemos posibilidades tecnológicas, las barreras cayeron, el costo bajó, las tecnologías de asistentes virtuales cada vez están más democratizadas. Entonces yo lo que veo es muchas oportunidades que las podemos capturar. Claro, tenemos una tendencia que no es de ahora. Desde que se transformó la agricultura, venimos en un proceso súper fuerte de gente viviendo en las ciudades y se habla ya de megaciudades, ciudades de más de 10 millones de habitantes, es decir, Lima califica como megaciudad. Sí, Eso implica un reto muy fuerte por la complejidad y por el tema de la omnicanalidad. Entonces, las personas pueden pedir por celular, por WhatsApp, una llamada, un mensaje, un correo electrónico. Pueden usar redes alternativas, el dropshipping, que entonces es que tú y yo representamos una marca, tomamos el pedido, pero nosotros no participamos en el despacho. Todo este tema de las pantallas, los muchachos ya piden servicios y cosas a través de sus plataformas de juegos. O sea, hay un mar de oportunidades que requiere mucha inteligencia, mucho foco, juntarse con los que lo saben hacer. Ese mundo donde yo hacía todo y sabía de todo, eso cada vez está más desvirtuado. Ya es un mundo de redes, colaboración, nos unimos, de apertura, de negociaciones de libro abierto, de visión de mediano largo plazo. No, yo veo muchas oportunidades llenas de retos, por supuesto, en las ciudades, en la última milla. Hay ciudades donde ya tenemos zonas de aire protegido donde no puedes entrar en camiones de combustión. Entonces, también hay iniciativas alrededor de distribución a pie, en bicicletas, en motos eléctricas, en mototriciclos, que son estos pequeños, sí, una mezcla entre una moto y le ponen como un furgón exacto. o ahí hay demasiadas oportunidades para todos. Entonces lo veo como un mundo apasionante, retador, que implica adaptarnos, ser flexibles, estar enterados. Hay revistas muy buenas gratis, hay podcasts, hay audiolibros, Ujú. hay entrevistas como estas que espero que a las personas les sirvan algunos elementos. O Seguro. sea, más del 80% del contenido que se genera en las redes es gratuito y eso fue un descubrimiento cuando empezaron a nacer las redes, pues los grandes canales no le creían a eso porque producir una película o hacer un programa o hacer una entrevista valía mucho dinero y lo que no contaban era que los usuarios iban a empezar a generar el contenido. Entonces eso transformó el negocio. Claro, O sea, vienen muchas oportunidades, pero vuelvo y te digo, hay que estar preparados para que las capturemos. exacto, exacto, Fabio. Muchas gracias. A ti, Entonces, Hemos hablado mucho de, digamos, de la situación actual, este 80% que comentaste, el 15, el 5% que solamente algunas, bueno, este 5% quizá menos de compañías ya están madurando y ya maduraron y están perfeccionando cada vez más sus redes de distribución, ¿no? Hay que fijarse, digamos, en analizar lo que pasa atrás, esta problemática, los conflictos, las guerras, que se suceden al otro lado del mundo, de todas maneras nos impactan, ¿no? Eh, y las tecnologías, ¿no? Que hay alrededor de un diseño de red de distribución, ¿no? No solamente es el diseño, hay mucha tecnología, muchas oportunidades que uno puede agregar a su diseño de tal manera de hacerlo más eficiente, ¿no? Además, hablamos sobre la sostenibilidad, ¿no? Importante esa arista tan importante que a la vez es difícil de alcanzar, ¿no? Todavía para nuestros países, ¿no? Porque dependen no solamente de de querer hacerlo, sino dependen de normativas y del cambio de mentalidad en general de la sociedad, ¿no? Y bueno, nos comentaste sobre las oportunidades también. Estas oportunidades que sí, importante, que si no estoy preparado y no voy a poder tomar la oportunidad, no voy a poder así tomarla, ¿no? es. Entonces, finalmente, Fabio, ya dijiste bastante, digamos, sobre el consejo que quiero que nos des,
Pero digamos, para cerrar la conversación, ¿qué consejo nos das? ¿Qué consejo le das a ese 80% de empresas? Ok. Mira, para todos, porque digamos que en este nuevo rol de emprendedor, el consejo es, primero, apóyense mucho en los gremios, en las cámaras de comercio, en los institutos de fomento que promueven todo este conocimiento, que apoyan, que patrocinan este tipo de iniciativas para el mejoramiento del ecosistema. Entonces, como un mensaje. Y el otro mensaje es mucha apertura, mucha curiosidad intelectual, cuiden mucho su tiempo, tengan mucho foco y miren con quiénes de su red van a dar la conversación para poder dar el salto a una compañía que gestione mejor su sistema, que haga un mejor diseño de su red de abastecimiento. O sea, es importante entender que no hay cómo salir adelante solo porque es que estamos interconectados. Entonces, para poder salir adelante, todos tenemos que elevar el nivel, la marea, el nivel de conciencia, la madurez logística de todos. Y eso se puede hacer o a través de un gran cliente al que tú le sirves, déjate orientar, o si tú tienes la posibilidad de acompañar a tus aliados y tus proveedores en aguas arriba, pues también hazlo. Que es que al final, cuando mejoramos todos, pues progresamos todos juntos. Y la Es cadena se más hace más sólida. potente y más fuerte que cuando lo tratas de hacer solo. Exacto, exacto. Excelente. Bueno, Fabio, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación espectacular. Hemos conocido mucho sobre tu experiencia a través de lo que nos has dejado aquí. Y espero tenerte próximamente para seguir conversando, seguramente más sobre sostenibilidad que me dejó pensando lo que dijiste. Claro que sí. Gracias, Fernando. Un abrazo a ti, a tu familia, a todos. Que les va muy bien. Feliz día. Y gracias por la invitación. Gracias, Fabio. Nos vemos. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento de la entrevista. Ha sido una conversación bien interesante, llena de aprendizajes. Estoy seguro que lo que nos ha compartido Fabio nos ha hecho reflexionar y creo que también nos deja algunas tareas pendientes para aplicarlas en nuestra cadena de suministro. Ok, eso es todo. Suscríbanse al canal de Mercado Logístico. Cuídense mucho y ya nos vemos en la próxima. Adiós.